Gracias, Cristian. Y efectivamente con Silvana Sotolano vamos a estar hablando de una palabra que es hijocracia. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con el tema autoridad, padres, verticalidad, puesta de límites? Sobre todo eso ya recibimos a Silvana Sotolano. Bienvenida, Silvana. Bueno, ¿Cómo muchas estás? Gracias. Qué tema, ¿eh? ¿Qué tema? Hijocracia. Sí. No lo había escuchado nunca, aunque el tema ya es bien conocido, ¿no? Bueno, Y de debate constante. Tengo que admitir que así, en esos términos tampoco, pero sí es cierto que desde hace bastante tiempo, quienes trabajamos con padres y familias es un tema que es ineludible porque han caído y han cambiado muchos paradigmas de lo que implica criar, lo que implica la autoridad, como decías tú recién, y de cómo no perder el rol fundamental que es ser referentes, poder, porque también en esta cuestión de soltar y que sean los hijos los que decidan, bueno, de esto de la hijocracia, que los padres tengamos dificultades para saber cómo ubicarnos como figuras de autoridad sin sentirnos autoritarios y darle el espacio a que el niño tenga mayor autonomía. Muchas veces, como decimos vulgarmente, se nos escapa la tortuga y quedamos en una situación de mucho desamparo, sobre todo para los niños. Más allá de la confusión que a los papás nos genera esto de no saber cómo situarnos, ¿no? Ahora, fíjate cómo han cambiado las cosas que recién le preguntábamos a los televidentes ejemplos. Yo me acuerdo que una de las cosas que siempre nos decían es: los niños no contestan, ¿no? Y hoy vemos cómo contestan de una manera que es impresionante, los niños hacia los padres. Bueno, y la mirada, ¿tú te acordás que muchas veces uno decía, bueno, mi madre me miró de tal manera que uno sabía que tenía que achicar? Ya te intimidaba. Claro, había algo que creo que es lo que más ha cambiado y que tiene consecuencias, que es la pérdida como de la cuestión asimétrica. Ahora parecería que está todo jugado en el mismo lugar. Se ha perdido la verticalidad con muchos logros positivos, como esto que decía una televidente, como una mayor comunicación, pero también la simetría implica que el niño a veces no pueda o no sepa cómo manejar esta libertad de la que goza en este momento y que busque límites de otras maneras. Entonces, estos papás que por un lado dicen, bueno, yo no quiero, desafío aquello que recibí yo del autoritarismo porque sí, no lo quiero para mis hijos, pero no hay un modelo o no hay una forma en cómo hacerlo bien o sentir que uno logra que nuestros hijos nos respeten, que respeten otras cosas, que no son solo lo que pasa dentro de casa, pero que a la vez tengan idea de cómo manejarse frente a estos temas, ¿no? Claro, pero además, algo que siempre conversamos con amigos, ¿no? Los niños ahora, quizás porque están mucho más estimulados, porque se les da también mucho mayor espacio para opinar, como decíamos también con los televidentes, ¿no? Ellos tienen ahora en la mesa familiar el mismo derecho a opinar que los adultos. Hemos logrado también tener como que, es lo que vos decís, ¿no? Esas asimetrías han desaparecido. Y quizás ahora les pedimos opinión o les pedimos una participación que excede o no excede a lo que pueden dar como niños. Sí, lo que pasa es que ahí hay como mucha contradicción. Por un lado, pedimos o damos ese espacio para que el niño participe, diga, y por otra parte a veces sentimos que se nos invaden nuestros tiempos, porque las consultas de los padres hoy por hoy, ¿cuáles son en general? No sé más qué hacer, no puedo ni siquiera hablar con mi marido, o no puedo atender una llamada por teléfono, que mi hijo está todo el tiempo reclamándome, opina de todo, no tiene tolerancia a la frustración, porque ahí entramos en un tema que es una de las consecuencias, creo, más nocivas de estos cambios, que tiene que ver con la baja tolerancia a la frustración que tienen los niños y los padres. Entonces, hay una demanda excesiva de atención, no podemos, por un lado, decirles, bueno, tú podés opinar sobre esto y cuando no nos conviene decirle ahora te callás porque lo digo yo, y por otro lado, como es necesario que exista el límite y como para poder tener una convivencia adecuada y un desarrollo saludable emocional, el niño necesita sentir que hay un adulto que lo puede cuidar. Muchas veces esta inoperancia que sentimos los papás o no saber cómo hacer, los papás y las mamás, terminamos pidiéndole a un tercero que haga ese rol. Que intervenga. Exacto. También desde un lugar muy contradictorio, porque por un lado, por ejemplo, le pedimos muchas veces a la escuela que oficie de límite o que pueda frenarlo en aquellas cosas que nosotros sentimos que no podemos hacer, pero cuando nuestro hijo falta el respeto a la autoridad de la escuela, muchas veces, en lugar de poder, cuando es justo, ¿no? En lugar de poder cuidar a la autoridad, nos alineamos con el niño simétricamente de nuevo. Y ahí dejamos al descubierto también esta cuestión de no saber cómo manejarlo. Es un punto interesantísimo que de hecho lo ponen como ejemplo también, que antes cuando un niño, por ejemplo, una niña, bueno, le hacía algo a un mayor, era
andá y pedí disculpas a esa persona, es una persona mayor. Y ahora se le pide al mayor que respete al niño por niño, entonces también se ha cambiado un poco los roles. Lo que pasa es que hay algunas cosas cualitativas o de contenido ahí, que después está bien conversar con un hijo. No está mal poder cuestionar si alguna medida o alguna acción que tiene un adulto es adecuada o no, porque además los niños hoy por hoy están mucho más estimulados, son mucho más críticos y ya no se comen la pastilla tan fácilmente. O sea, si un adulto, por ejemplo, realmente no es un referente respetable, el niño lo capta mucho más rápidamente que antes. Y no tiene sentido apoyar un referente no respetable, pero sí el movimiento de la autoridad. Si tú estás en la escuela, el adulto tiene que mandar. Que después conversemos en casa si ese contenido de la orden era adecuada o no, o por qué uno llega a veces como adulto a hacer algunas cosas donde uno no es respetable. Se puede conversar en casa, pero tiene que haber cierto orden para que el niño sienta que además está contenido. Totalmente. ¿No? Porque si no es como decir cierto orden. Ahora, en estos tiempos también escuchamos mucho la palabra miedo. Si antes teníamos miedo a los padres, hoy dicen tener miedo a los hijos. ¿Hay un poco de eso? El no saber manejar las situaciones, el poner los límites, el tener sentido de autoridad sin tener autoritarismo. ¿Estamos como también en tiempos así como de confusión en ese sentido? Sí, yo creo que detrás de estas cosas con mucha frecuencia hay miedo. Sobre todo miedo a no saber cómo hacer. El no saber cómo hacer nos lleva a recurrir a modelos de afuera, donde además la cuestión del marketing ha encontrado un nicho fundamental, porque cuando el otro no sabe cómo hacer, tú le vendes un formato que supuestamente calza y es fácilmente comprable. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre pongo un ejemplo, que está bueno, ¿no? Esto de, cuando tu hijo hace algo que de repente te cansó y lo sigue haciendo, agáchate, míralo a los ojos, decile con calma. Bueno, te transformás en una especie de máquina donde a veces no... la sensación esa de tener que controlar lo que uno siente permanentemente porque en el libro o en el programa me dicen cómo hacer y no responde a lo que yo siento realmente, no termina estando bueno, porque el niño capta eso y manipula muchas veces al padre en esta situación donde quiere ofrecerle algo al niño que ni siquiera él cree. ¿Qué quiere decir eso? Y no eso? se sostiene, además. Exacto, no se sostiene. Cuando digo esto de que uno compra modelos de afuera, como tú decís, es porque ahí sentimos que por lo menos estamos cumpliendo. Esto pasa muchas veces también con la consulta psicológica. El padre o la mamá siente que, cumple con atender al niño porque lo lleva a terapia. Ahí la función de los psicólogos es fundamental de no apoyar esta cuestión, porque si no trabajamos con las familias y no tenemos como una entrada a la situación que se nos presenta con más reflexión con la familia de lo que está pasando y atendemos al niño sin considerar la parte fundamental que tiene que ver con el vínculo con papá y mamá, nos perdemos también de ver qué función está cumpliendo ese niño. El niño que nos hace la vida imposible, por decirlo de alguna manera, que no puede ir a un cumpleaños, que no quiere ir a la escuela, que no respeta ninguna autoridad, no es un problema que nos cayó del cielo como si nada. Si nosotros creemos eso, primero estamos respetando muy poco a ese niño y no estamos pudiendo ver qué de lo nuestro se está jugando allí, ¿no? El niño es generalmente el que muestra, o el síntoma es como la punta del iceberg de una situación que muchas veces tenemos que analizar. Y esto no es ni para sentirnos culpables, ni para sentir que no sabemos hacer nada, sino para entender que también la relación con los hijos es algo que uno va construyendo y que en la medida en que uno no se pregunte nada, jugamos al avestruz. Y esos niños hablan por nosotros. Y transformar ese niño, entre comillas, es transformar toda esa familia, ¿no? A cada uno de sus integrantes. Exacto, y que no se soluciona dándole al niño la autoridad en casa. No se soluciona escuchando excesivamente. Hay algunas cosas que son negociables con los hijos y hay otras que no son negociables simplemente porque el niño no tiene la capacidad de tener una comprensión sistémica del asunto. No es que no lo pueda entender. Hay cosas que el niño no puede resolver. ¿Por qué hay que tener rutinas? ¿Por qué hay que respetar a las personas que trabajan en casa? ¿Por qué hay que ir a la escuela? Porque es así. Entonces, si es el orden de la convivencia. Yo vivo escuchando negociaciones matinales. Si vas a la escuela, entonces hoy te dejo jugar media hora más. Entonces ahí, ¿dónde termina? ¿O hasta dónde negociamos? ¿Podemos negociar qué película queremos ver, a qué vas a jugar, a qué amigos querés invitar? Pero no podemos negociar lo que debe ser, debe tener cierto orden en el proceso de crecimiento.
porque además de que el niño no lo puede resolver, es muy poco responsable de un papá y de una mamá sentir que el niño lo puede hacer. Es un tema súper interesante. Que tendremos más adelante y seguiremos ampliando capítulo por capítulo. Y que tiene mucho que ver también con otros temas, como, bueno, a qué jugamos cuando jugamos, hasta dónde nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas que el niño nos pide y no acercar también al niño a lo que a nosotros nos gusta para disfrutar de verdad. O sea, hay muchos temas, a mí me encantan. Hay muchos temas, pero lo vamos a ir desgranando y lo vamos tratando punto por punto, porque yo creo que en estos asuntos todos queremos hablarlo y discutirlo, porque estamos en esto, ¿no? Que es la crianza de los niños. Así que bueno, muchas gracias, Silvana, Un placer, como siempre. Buenas vacaciones para todos los chicos y a disfrutar juntos.